Buenas tardes, profesora. A continuación presentaremos la actividad inicial del análisis de caso, donde presentaremos e identificaremos los componentes centrales del caso del embalse Punilla, donde señalaremos la fundamentación, confrontación y origen del problema, así como las causas de este y los principales efectos generados. Nuestro grupo está conformado por Almendra Sandoval, Ricardo Chambe, Gustavo Alfaro, Maritza Silva, Santiago Béjar, que les habla, Catherine Mora y Cristóbal Zamora. Bien, con respecto a la descripción del caso, en base a lo que está establecido en la licitación internacional de este proyecto, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile en el año 2021, se indica lo siguiente. El proyecto de concesión denominado Concesión Embalse Nueva La Punilla, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, consiste en la construcción, mantención y explotación de un embalse y al mismo tiempo también de una central hidroeléctrica que va a permitir satisfacer la demanda de consumo humano, del caudal ecológico y la demanda de riego. Este último con el fin de asegurar y extender el riesgo en el valle del río Ñuble, en las comunas de Chillán, Ñiquén, San Carlos y San Nicolás y Coihueco, y potencialmente en la comuna de San Fabián. Dicho proyecto se emplaza en la provincia de Punilla, en la región del Ñuble, específicamente en la cuenca del río Ñuble, y contempla la construcción de una presa tipo CFRD. Lo cual significa, no sé si está bien dicho, Concrete Face Rockfield Dam, que en términos simples se define como un muro de enrocados y o gravas permeables, compactando con una pantalla de hormigón en el paramento de aguas arriba. Este proyecto es una herramienta, según se indica, eficaz para mitigar los efectos del cambio climático en la región del Ñuble. Su primera ejecución es su próxima ejecución es una ayuda imprescindible para mitigar la urgencia del cambio climático, acumulando reservas hídricas, nieve, y considerando su escasez en la temporada de riego, verano, y controlando también al mismo tiempo las crecidas inesperadas por temporales y anomalías climáticas en eventos extremos. Por tanto, conforme a lo anterior, el proyecto contempla la inversión de un evacuador de crecidas o vertedero. En base a lo anteriormente descrito, si bien este tipo de proyectos son necesarios de realizar, según mi opinión, porque es importante conservar y resguardar la vida de las personas en estos puntos, sobre todo con el cambio climático, que es algo irreversible ya a estas alturas, pero el problema surge cuando se realizan este tipo de proyectos en lugares donde existe una alta cantidad de bosques nativos, especies, flora y fauna en general, y al mismo tiempo esto claramente, según lo analizado en el video, afectaría el diario vivir de las personas y animales que habitan ahí y que toda su vida han habitado ahí. Por tanto, derechos de estas personas están siendo vulnerados, están siendo pasados a llevar, porque el panorama para ellos va a cambiar totalmente luego de que se realice este proyecto. Por tanto, se trata de mitigar un problema que desde luego va a producir otro, porque la mayor parte de la población que habita este sector no está de acuerdo con la construcción de este embalse, por lo tanto hay un problema importante ahí. Paso a escuchar sus demás opiniones, compañeros. Yo considero principalmente que en el proyecto del embalse, el origen del problema, más allá de la descripción general de lo que se puede entregar, la confrontación misma se genera por la necesidad de los beneficios necesarios e indispensables que tienen que existir en este caso para la vida humana, como son los que propone entregar el embalse, que son el agua para el riego y en el caso de la central hidroeléctrica, la obtención de energía para la subsistencia. El tema está en que
al crear este tipo de proyectos, lógicamente se generan efectos adversos que se generan hacia la población que habita esta zona, posiblemente afectada, así como hacia la flora y fauna del lugar. Lo que también logro percibir es que dentro de la opinión de la población del sector, ellos consideran que los efectos, o sea, más que los efectos, los beneficios generados por el embalse no van a ser beneficios que irán directamente a la población, básicamente, a la población misma del sector o a la población de comunas aledañas, sino que los beneficios que va a generar el embalse van a ser beneficios lógicamente para la agricultura, pero no necesariamente para pequeños agricultores o para medianos agricultores, sino que para aquellos grandes agricultores que lógicamente tienen derechos de agua y buscan beneficios relacionados a los recursos económicos que ellos puedan generar. Y aparte de eso, el problema también se genera porque los costos que se van a pagar no los van a asumir aquellas personas que sí van a obtener los beneficios, que en este caso, por ejemplo, puede ser la gran agricultura, sino que los costos mismos los van a recibir las personas que no obtienen grandes beneficios del mismo embalse, que en este caso son las personas que habitan la zona. Entonces, creo yo que si el proyecto generara una relación costo-beneficio distinta, en donde las personas sintieran que ellos pueden perder algo de cierta forma o tener un costo hacia ellos y hacia sus familias, obteniendo beneficios directos, los problemas o la confrontación hacia la construcción del proyecto no sería no sería tan grande. Entonces, la gente, insisto, creo que ellos sienten que los beneficios no van a ir dirigidos hacia ellos, pero los costos sí los tienen que aguantar de cierta forma ellos mismos. Y el último punto es que las medidas de mitigación, en este caso del proyecto, las medidas de mitigación que han sido ofrecidas por quienes impulsan el proyecto tampoco para la misma gente parecieran ser suficientes. Entonces, ahí se genera un choque fundamental, creo yo, en el problema del proyecto del embalse. No sé qué puntos de vista tendrán mis otros compañeros. Bueno, yo tengo una opinión como bastante en la línea de lo que tú dices, que al final las personas, claro, van a tener que librar el costo de lo que va a ser la construcción de este embalse, pero al final los beneficios no van a ser para ellos, po. Yo creo que igual un gran factor va a ser el impacto a nivel ambiental, pero también otro que creo que no se están preocupando mucho de eso es que el impacto a nivel social que van a tener las personas va a ser muy fuerte, ya que hay familias enteras que van a tener que dejar sus casas porque literalmente la zona de inundación va a ser su patio, por así decirlo. Y a día de hoy ya hay muchas familias que ya fueron desalojadas de sus casas, de sus terrenos, y lo peor es que sin ninguna garantía por parte del Estado, simplemente tuvieron que irse. Esto igual creo que conlleva como con un choque en las personas de esta zona a intervenir, ya que este proyecto se contrapone o les arrebata a ellos lo que les da sentido a su existencia, ya que han vivido toda su vida en la zona de la cordillera de San Fabián. Entonces, para ellos yo creo que no existe como que otro mundo, por así decirlo. Entonces, esto ya va algo un poco más allá de lo corpóreo, de lo simbólico, ya que este lugar tiene para ellos como que muchos significados derivados de la experiencia humana, su identidad cultural, su estilo de vida, ya sea arriero, ganadero, rural, campesino, entre otros. Entonces, yo creo que en resumen este proyecto les quita o les arrebata el sentido del lugar de estas personas, ya que esta población afectada posee una gran valorización y respeto por la naturaleza y el ecosistema en el que viven. Entonces, como mencionó la compañera al inicio, bueno, van a ser más de 2.000 hectáreas de territorio declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera que va a ser intervenida. Van a ser muchas especies las que van a tener que obviamente emigrar de ahí o propiamente tal van a morir. Y además de la tala de 700 aproximadamente hectáreas de bosque nativo, que al parecer ni siquiera las van
reforestar en la misma zona, sino que la van a llevar hacia otra. Entonces, al final, el daño, como dije, a nivel ambiental y a nivel social, va a ser demasiado importante y fuerte. Al menos eso es lo que yo puedo como que opinar al respecto del análisis que hice. Entonces, no sé si algún compañero también piensa parecido. Yo rescato lo que tú dijiste, Almendra, y también lo de Santiago y Maritza. Yo creo que este proyecto tiene al menos dos esferas importantes. La primera, el medio ambiente, y en segundo lugar, el área o el enfoque social por parte de la familia. Algo que me llamó la atención a mí de este proyecto es el tapice de la forma en cómo se administró la elaboración de la acreditación de la realización de este proyecto. Por ejemplo, analizando un poco más a fondo el caso, para el año 2010 se realizó, bueno, se aprobó este proyecto y obtuvo la resolución de calificación de medioambiental, la RCA. Y adición a esto se establecieron una serie de obligaciones o condiciones por parte del titular, que en este caso claramente corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Pero quien se encarga de realizar esta obra es el grupo Staldi. Entonces, una de las condiciones que este grupo realizó hacia el Ministerio del Medio Ambiente es que se desarrollara un plan de desarrollo social. Y por eso al inicio hice hincapié en la parte del sector familiar, en donde se estableció que al menos 80 familias, bueno, ya al día de hoy son más de 100 familias, pero en ese tiempo 83 familias han sido afectadas porque su tradición cultural, tanto arrieras como de la parte criancera, han sido desalojadas de la zona, sin una certidumbre sobre la realización de sus actividades económicas, porque no solo están siendo desalojadas de su zona, sino que están siendo de cierta manera afectadas por su ingreso económico. Otro de los puntos que me llaman la atención es que dicha calificación medioambiental fue aprobada aun cuando la UNESCO se pronunció sobre que la realización y desarrollo de este proyecto iba a afectar al medio ambiente, sobre todo a la biosfera, ya que es declarada como una reserva de medio ambiente importante dentro del mundo. Y a pesar de contar con un estudio que hizo la UNESCO, o también otro estudio que hizo Harvard, que fue un grupo académico que realizó cuáles son los impactos positivos como negativos sobre este proyecto, estableció que una de las consecuencias es que la biosfera afectada por la realización de este proyecto iba a afectar la flora y fauna en este caso. A mí lo que me llama la atención es que muchos de los estudios dan en cuenta que existen más impactos negativos que positivos, y aún así se quiere hacer la realización de este proyecto. Entonces, yo también quisiera invitarle a usted a ver qué piensan ustedes sobre si a pesar de todas las condiciones o de los estudios que se dan al caso, y sobre las ventajas o desventajas que existen, a pesar de todos los estudios que se realizan, ¿cuál es la intención de poder de asumir que va a ser positivo aún con todos los diagnósticos ya previstos? O sea, no sé si algunos tienen otra apreciación o algún punto de encuentro sobre mi opinión o con los de puntos vistos anteriormente. Yo quería comentar algo al respecto. Es que dentro de todo, y teniendo en contexto todo lo que han hablado, creo que igual es muy importante destacar el hecho de que eh, ha pasado mucho tiempo, de 2010, 12 años. Y creo Ujú. que ya teniendo ese contexto, ¿no? Este proyecto se ha alargado mucho más de lo esperado. Probablemente tenga que ver un poco con cuánto ya está costando el proyecto en sí, cuánto costaría ahora tirarlo hacia atrás. Quizá ya en un punto es demasiado caro decir, no, el proyecto al final del cabo no va, todos los estudios, todas las personas que ya se han movilizado o contra su voluntad, han sido demasiados los costos como para echarse atrás. Quizá en parte por Mm. eso se debe la obstinación al proyecto. Por otro lado, también el conflicto de intereses muy, muy marcado. Que una persona la saquen de su hogar, que ha vivido generaciones. Oh, sí. No, es que en base a lo que tú decías igual, yo creo que efectivamente tiene que ver con un costo el hecho de que el proyecto todavía como que no se eche para atrás, pero también tiene que ver con las influencias de poder que pueden haber de por medio. Es una inversión Mm. demasiado grande. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y lo otro que quería decir, ahora que el internet me está funcionando, era de que yo creo que aquí en el desarrollo del conflicto es importante, por ejemplo, lo que estábamos viendo en clases que tenía que ver con la
gobernabilidad participativa y que sea una verdadera gobernabilidad participativa, porque si se fijan en el proyecto, sí se menciona de que, por ejemplo, se realizaron talleres de participación ciudadana, pero al mismo tiempo se menciona que en verdad solo fueron instancias informativas, ni siquiera consultivas. Entonces las personas, claro, era participativa porque solo se le informaba, pero en verdad lo que la ciudadanía o los pobladores opinaran al respecto no tenía mayor influencia. Y también había otra instancia en la que decía que las organizaciones comunitarias con personalidad jurídica y personas naturales directamente afectadas podrían formular observaciones a través como de un escrito, pero en ningún caso se señala de que esto vaya a tener alguna incidencia final en la toma de decisiones. Entonces ahí también falla mucho y es donde se empiezan a generar los conflictos mayores, porque finalmente no se toma en cuenta todo el contexto en el que implica a los pobladores y a las pobladoras, porque es una zona que también tiene una forma de vivir totalmente distinta en cuanto a la conservación de la naturaleza, en cuanto a que viven del trabajo de la tierra, entre otras cosas. Sí, a mí me gustaría señalar otro punto que también me parece muy preocupante, que Chile sigue en una tendencia de invertir en proyectos añejos. Son tecnología anticuada que, digamos, en el norte y en la zona centro del país ya se ha invertido en muchos embalses, sistemas de guardado o almacenamiento de agua de manera similar, los cuales están secos producto de la crisis hídrica que sufre el país hace más de 10 años. Y me parece muy triste que el país siga invirtiendo en lo mismo. Digamos, en vez de invertir en sistemas que funcionan empíricamente de manera mucho más eficiente, como son, por ejemplo, los sistemas de regadío que se implementaron en Israel, donde, por paradójico que suene, lograron hacer que el desierto germinara. Y esto por medio de la innovación, de la tecnología y de la inversión social en políticas públicas que apunten a nuevas tecnologías y al desarrollo de estas nuevas tecnologías. No puede ser que el país siga invirtiendo en hacer embalses, cuando claramente la tendencia es que el país se está secando. Es muy triste. Y sumado a lo que decía Catherine, también me parece muy triste que se le llame participación ciudadana a lo que en realidad fueron reuniones informativas donde se le informó a la gente que iban a tener que salir de lugares que han habitado durante generaciones. Es muy triste y me parece una salvajada sacar a gente que ha vivido y ha mantenido un estilo de vida por muchos años sin garantizar nada. Es de verdad una situación muy compleja. Santiago tiene la mano, ahí está. Sí, en realidad quería resaltar en lo que había dicho la compañera Catherine y que Cristóbal también mencionó, y es que en muchas ocasiones la supuesta participación, la participación ciudadana, se hace de una forma en lo que se busca más que nada es cumplir en el papel, para luego decir que un proyecto X, más allá incluso de este proyecto, fue participativo cuando lo que realmente simplemente a las personas se les informó o en ocasiones se les pidió su opinión, pero con opiniones que no iban a tener incidencias futuras en los proyectos. O sea, eso tiene mucha relación con los mismos niveles de participación ciudadana que hemos estudiado, en los cuales la participación es eso. En este tipo de proyectos fallan en muchas ocasiones por eso, porque claro, se dice que hubo participación ciudadana, pero la participación fue más allá, fue simplemente escuchar y escuchar sin incidencia. No, la intención real no era de tomar en cuenta la opinión de la gente para después ver si se modificaba algo realmente del proyecto. Y el segundo punto también relacionado con lo que dijo Cristóbal, es que la mayoría de nosotros, no sé si la mayoría, no creo que estemos en contra en que se realicen, por ejemplo, grandes proyectos, sino que el tema está en que cómo son los proyectos que se buscan realizar. El tema de la conservación del agua, la generación de energía, son temas que atañen a todo el mundo, en este caso a todo el país.
y se tienen que generar proyectos que solucionen esos problemas, pero por un lado proyectos que sean adecuados al contexto actual, que apliquen modernidad de cierta forma, que se invierta en ciencia, que se invierta en tecnología para aplicar proyectos que traten de dañar lo menos posible el medio ambiente que ya está dañado y además generar, buscar localizar estos proyectos en zonas donde se intente afectar lo mínimo. O sea, yo no sé si aquí realmente se pensó o se toman, se miran menos en realidad el hecho de que las zonas donde posiblemente se va a inundar, se puede inundar por el proyecto, son lugares que están repletas de árboles nativos y eso pareciera ser algo así como, no, hay árboles nativos, hay flora, hay fauna que está declarada en conservación y que puede desaparecer y que vamos a alterar, y eso pareciera en algunos casos no importar. Entonces es eso. No creo que nosotros creamos que estos proyectos no se tienen que hacer, pero sí se tienen que hacer de buena manera, sí se tienen que hacer observando el entorno y escuchando realmente la opinión de la gente. Sí, yo creo que a eso apuntamos todos, como de que estos proyectos sí son importantes de realizar, pero hay que tener siempre en cuenta respetar a la población que se encuentra en el territorio y hacer participar verdaderamente a la gente que habita ahí. Podríamos pasar a la segunda parte de esta primera actividad, que son la identificación de los factores que cada uno de nosotros pudo rescatar de este proyecto. Personalmente, los 5 factores que considero más relevantes son, primero, el deterioro importante de flora y fauna, que ya se ha mencionado harto a lo largo de esta discusión, incertidumbre por parte de la población que habita el sector, invasión territorial, vulneración de la calidad de vida y bienestar social, y que este sí es un proyecto eficaz, digamos, en lo que indica, en el conocimiento técnico que pueda haber de por medio por parte de los profesionales que elaboraron este proyecto, pero que claramente está siendo llevado a cabo en un territorio que es el equivocado, por todo lo anteriormente ya dicho. Dentro de mis factores que yo consideré fue arrieros y criaderos, principal actividad de la zona, el deterioro de una importante reserva mundial de la biosfera, por su ecología claramente, la desvalorización de las formas y costumbres de la vida tradicional familiar desalojadas de la zona, destrucción de ecosistemas, flora y fauna, incertidumbre de garantías y acciones estatales hacia las familias afectadas. Dentro de los factores que yo pude identificar, primero tenemos el sentido de pertenencia e identidad a la zona afectada de parte de las personas afectadas. Presencia también de animales en peligro de extinción dentro del territorio a intervenir. El autosustento de los pobladores por medio de la ganadería y agricultura. Cuarto, valorización de la libertad, que va muy de la mano con el primer factor. Y la inexistencia de garantías por parte del Estado a los pobladores afectados, propiamente tal, los que fueron sacados y desalojados de sus territorios. En lo que respecta a mí, considero que el patrimonio cultural chileno y las costumbres arrieras, la zona reconocida y validada como reserva mundial, las acciones y medidas estatales insuficientes y desvalorizadas por la comunidad, la principal actividad de agricultura como arrieros y granjeros, como anteriormente también mencioné, y la pérdida del sentido de pertenencia por pobladores y familias del sector son los factores territoriales que consideré como más importantes. Por mi parte, yo consideré los bajos niveles educacionales de las personas que habitan la zona como un factor importante, ya que al momento de reubicarse afecta sus condiciones para poder involucrarse nuevamente con la comunidad, las discrepancias en las condiciones que se le ofrecen a la población, ya que no todos concuerdan en los mismos términos, la vulnerabilidad económica de las personas que habitan la zona, ya que en su mayoría son de bajos recursos, las pérdidas de especies amenazadas, tanto como de flora como de fauna, y por último, el descontento generalizado de la población.
Personalmente, entre los factores territoriales que consideré, el primero son las características geográficas de la zona, que son características complejas en el lugar, que pueden propender a la inundación en otras zonas ante posibles descargas de agua, lo que terminaría generando otros nuevos problemas al estado. El segundo es la presencia de flora y fauna en estado de conservación. El tercero es la existencia de pobladores en la zona como un resguardo a la soberanía nacional. Este punto está relacionado en que la gente que habita en este lugar considera que lo que ellos hacen, al estar en una zona cordillerana, alejada de grandes centros urbanos, terminan generando soberanía para Chile en ese sector, lo que significa que si ellos son desplazados, terminaría quedando como un sector de cierta forma libre. Y las personas muy probablemente se acercarían a lugares del otro lado de la cordillera, hacia Argentina, o los argentinos podrían acercarse hacia ese lugar. El cuarto punto es la presencia mayoritaria de jefes de hogar que superan los 50 años de edad como un factor considerado en el recurso de reclamación en contra de la RCA de este proyecto. Y el último es la población, considero que la población tiene una cultura campesina tradicional fronteriza que considera particularidades identificables únicamente en esta zona, que son la vida cotidiana solidaria, sincera, con gente con costumbres religiosas y acogedoras, y soberana al ser parte, insisto, de terrenos fronterizos. Bueno, en cuanto a mis factores que identifiqué, el primer punto es la existencia de voluntad política del MOP para el diálogo con los pobladores, pero que a su vez esto significa una ausencia de que estos diálogos sean vinculantes en la toma de decisiones. Otro es que los pobladores no se sienten representados con las autoridades territoriales ni protegidos. Otro factor es que la calidad de vida se ve amenazada. Otro factor importante es que es una zona declarada como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO y costumbres de vida en base a la naturaleza y a la fauna. Bien, no falta nadie, creo que todos hemos dicho nuestros factores, ¿cierto? Sí. Cierto. Así que esa sería la discusión del tema en esta primera actividad y de los factores territoriales que cada uno consideró para la misma. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.